Era el 25 de julio de 1984, 200 kilómetros sobre la Tierra a una velocidad de 28,000 kilómetros por hora. Una mujer se detuvo. No hubo fallo técnico, no hubo problema de comunicación, no hubo ninguna emergencia registrada en los protocolos de la misión. Svetlana Savitskaya, ingeniera de vuelo, cosmonauta veterana de la Unión Soviética, simplemente dejó de moverse durante 70 segundos en el vacío absoluto del espacio exterior y giró la cabeza hacia un punto que no estaba en ningún mapa de la misión. 70 segundos. Para quien nunca ha estado fuera de una estación espacial, eso puede parecer poco. Pero en un paseo espacial, donde cada segundo tiene un propósito asignado, donde cada movimiento ha sido ensayado durante meses en piscinas de entrenamiento, donde el oxígeno es un bien tan precioso que se mide al centilitro, 70 segundos de inmovilidad inexplicable no son un descuido, son una anomalía. Y las anomalías en el cosmos soviético no quedaban sin clasificar. Lo que sucedió en ese minuto y 10 segundos no apareció en ningún periódico de la época. No fue mencionado en la conferencia de prensa posterior al aterrizaje. No fue incluido en el informe técnico oficial de la misión Soyuz T-12, pero existió. Y existió de una forma muy concreta, en 6 páginas mecanografiadas, con encabezado en tinta roja, selladas con el emblema del Ministerio de Defensa de la URSS y clasificadas bajo una categoría que, traducida al español, significa aproximadamente prohibido para generaciones presentes. Esas 6 páginas estuvieron ocultas durante 40 años. Este texto trata sobre lo que contienen. Antes de continuar, es necesario entender el contexto en que se produjo este silencio, porque el silencio de Svetlana Savitskaya no comenzó el 25 de julio de 1984, comenzó mucho antes. Comenzó, según los archivos que examinaremos, el mismo día en que nació. Svetlana Yevgenievna Savitskaya llegó al mundo el 26 de agosto de 1948 en Moscú, hija de un general de la Fuerza Aérea Soviética que había pilotado bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio, los testimonios de quienes la conocieron en la infancia contienen una nota inusual, casi incómoda. No lloró al nacer. El médico que asistió al parto lo registró en el historial clínico como respuesta neonatal atípica. La partera que lo presenció, una mujer llamada Yekaterina Volonova, lo describió décadas después en una entrevista con un periodista de Leningrado, con palabras que no son propias de un informe médico, sino de algo diferente. La niña abrió los ojos y miró alrededor como si ya hubiera estado aquí antes, con expresión de reconocimiento. No lloró, miró. Esta observación podría descartarse como el recuerdo romantizado de una anciana, si no fuera porque una variante del mismo relato aparece, con diferente vocabulario pero idéntica sustancia, en 3 testimonios más recogidos en distintas épocas y lugares. Hay algo en Svetlana Savitskaya que obliga a los testigos a utilizar el lenguaje del reconocimiento, no el del asombro. A los 15 años realizó su primer salto en paracaídas desde un avión de entrenamiento militar sobre los campos al sur de Moscú. Esa misma tarde escribió en su diario una entrada que, cuando fue descubierta décadas después por un investigador del Archivo Central de la Federación Rusa, provocó suficiente perplejidad como para ser fotocopiada y añadida a un expediente que por entonces ya tenía varios centímetros de grosor. La entrada decía, con la caligrafía apretada y disciplinada de una adolescente soviética: hoy he caído por primera vez y me ha parecido que algo vivo había allá arriba. No el avión, no el cielo, algo más grande que todo eso, y que me estaba mirando. Tenía 15 años, escribía en un diario privado. No pretendía ser poética. Estaba registrando una percepción. Su instructor de paracaidismo, un hombre llamado Boris Sorokin, que entrenaría a decenas de pilotos a lo largo de su carrera, fue entrevistado por psicólogos militares en 1972 como parte del proceso de selección de candidatos para el programa espacial soviético. En esa entrevista, conservada en el Archivo Estatal de Historia Político-Social de Moscú, dijo algo que los evaluadores subrayaron con lápiz rojo. Cuando Savitskaya está en caída libre, da la impresión de que está escuchando algo. Los otros se tensan, se concentran en el suelo. Ella levanta la cabeza. Levantaba la cabeza.
no hacia el avión del que había saltado, no hacia el horizonte, que es donde miran los paracaidistas cuando quieren orientarse, hacia arriba, hacia donde no hay nada que un ojo humano pueda ver y que sin embargo ella parecía examinar con una atención serena y completamente deliberada. El Comité de Seguridad del Estado, la organización que los ciudadanos occidentales conocieron durante décadas simplemente como KGB, abrió un expediente sobre Svetlana Savitskaya en 1967, cuando ella tenía 19 años y acababa de batir su primer récord nacional de vuelo acrobático. No fue una investigación por traición ni por simpatías políticas sospechosas. Fue una investigación por una categoría que en los documentos aparece designada con una sigla cuya traducción más aproximada sería perfil psicológico no estándar. Entre 1967 y 1982, el expediente creció con 7 documentos distintos. 4 de ellos son denuncias. Compañeros, instructores, una colega de la Academia de Aviación que reportó haber escuchado a Savitskaya referirse al espacio exterior como algo que piensa durante una conversación informal. Los otros 3 son informes de observación directa elaborados por agentes que monitorearon sus comunicaciones, sus lecturas y sus conversaciones privadas durante periodos específicos. Ninguno de esos documentos condujo a consecuencias disciplinarias. Eso es lo extraordinario. En la URSS de la Guerra Fría, un expediente como ese podía destruir una carrera de la noche a la mañana, pero el expediente de Savitskaya no destruyó nada. Creció, fue consultado, fue ampliado y sin embargo ella siguió ascendiendo, siguió volando, siguió batiendo récords. Y cuando llegó el momento de seleccionar a la segunda mujer soviética que saldría al espacio exterior, el nombre de Svetlana Savitskaya estaba en la lista a pesar del expediente, no ignorando el expediente. La razón de esa paradoja es política y tiene el tamaño de un continente. Los Estados Unidos estaban preparando el primer paseo espacial de una mujer americana. La URSS, que en la carrera del espacio jugaba siempre a anticiparse, necesitaba llegar antes. Y entre todas las candidatas que reunían los requisitos técnicos y físicos para el paseo extravehicular, solo una tenía el perfil completo, los reflejos documentados y las horas de vuelo necesarias. El expediente KGB tenía que esperar. La historia no podía. Así fue como el Estado soviético envió al espacio, a sabiendas de su perfil psicológico no estándar, a la mujer que el 25 de julio de 1984 se detendría 70 segundos en el vacío y volvería con algo que los médicos no sabían cómo clasificar. Antes de que el cohete Soyuz T-12 despegara de Baikonur el 17 de julio de 1984, Savitskaya pasó por una batería de evaluaciones psicológicas de rutina. La mayoría arrojó resultados dentro de los parámetros normales, pero hay un documento de esa evaluación que los investigadores que tuvieron acceso a él en años recientes han señalado repetidamente como el más perturbador de todo el archivo. Se trata del informe del protocolo de privación sensorial, fechado en 1981, elaborado por la psicóloga Natalia Koremskaya del Instituto de Medicina Aeroespacial de Moscú. El protocolo consistía en aislar al candidato en una cámara completamente oscura y en silencio durante 4 horas y medir sus respuestas físicas y verbales. El objetivo era calibrar la tolerancia al aislamiento, que en el espacio puede volverse un factor crítico para la estabilidad mental. La mayoría de los candidatos que pasaron por ese protocolo describieron la experiencia con palabras del mismo campo semántico: oscuridad, silencio, espera, incomodidad, tensión. Algunos relataron episodios breves de ansiedad. Algunos solicitaron terminar la prueba antes de tiempo. Svetlana Savitskaya, cuando salió de la cámara después de las 4 horas completas, dijo una sola frase que la doctora Koremskaya transcribió literalmente en su informe y subrayó 2 veces. Había algo agradable ahí dentro. Y luego, ante la pregunta de seguimiento de la evaluadora, que quería saber a qué se refería exactamente, añadió: en la oscuridad completa vi algo, no con los ojos. La doctora Koremskaya escribió al margen con letra apretada: aclaración necesaria. No confundir con alucinación hipnagógica. La sujeto afirma claramente que estaba despierta y alerta. Tono de voz: calmo. Expresión facial: satisfecha. Satisfecha. 4 horas en oscuridad y silencio absolutos, y salió satisfecha.
Ese informe viajó en el expediente de Savitskaya hasta el despacho de la comisión que tomó la decisión final de incluirla en la misión. Alguien lo leyó, alguien lo firmó. Y alguien decidió que esa mujer, que en la oscuridad completa veía algo que no era con los ojos y lo describía con satisfacción, era exactamente la persona que querían enviar a 200 kilómetros sobre la Tierra. Lo que todavía no sabemos con certeza es si fue una decisión valiente o una decisión calculada. Lo que sí sabemos es que 8 días después del lanzamiento, el 25 de julio, en algún punto sobre el Océano Índico, Svetlana Savitskaya salió al exterior de la Estación Espacial Salyut 7, se detuvo durante 70 segundos y giró la cabeza hacia un lugar que no estaba en ninguna lista de objetivos de la misión. Y cuando volvió a entrar, tenía algo que decirle a los médicos que ningún manual de procedimientos soviético había anticipado. Esas palabras están en las 6 páginas clasificadas, y las 6 páginas existen. Hay documentos que nacen para ser destruidos, no porque sean falsos, sino precisamente porque son verdaderos. Y la verdad que contienen no encaja en ninguna categoría que el sistema que los produjo esté dispuesto a reconocer. Son documentos que alguien redactó con rigor, firmó con responsabilidad, archivó con disciplina burocrática y que sin embargo vivieron desde su primer día en una especie de limbo institucional. Demasiado reales para ignorarlos, demasiado incómodos para exhibirlos. Las 6 páginas del informe médico clasificado sobre Svetlana Savitskaya fueron exactamente eso. Nacieron el 27 de julio de 1984, 48 horas después del regreso de la cosmonauta al interior de la estación Salyut 7. La redactó el doctor Alexander Mikhailovich Burenko, psicofisiólogo jefe del equipo de monitoreo médico de la misión, en colaboración con 2 colegas cuyos nombres aparecen en el documento solo como iniciales: PUVE-PSFN y PK. El informe fue sellado ese mismo día, clasificado bajo la denominación Soversenno Secretno, completamente secreto, y transferido a una carpeta identificada con un código alfanumérico que no correspondía al expediente oficial de la misión. Alguien lo separó deliberadamente del archivo principal. Alguien quería que existiera sin que nadie supiera que existía. Para entender lo que contienen esas 6 páginas, es necesario retroceder exactamente hasta el momento en que Savitskaya volvió a entrar por la escotilla de la estación. Era aproximadamente la 1:22, hora de Moscú. Vladimir Yanibekov, comandante de la misión y hombre de temperamento metódico y prosa telegráfica, había registrado en el diario de a bordo, con su caligrafía característica de ingeniero, una observación que no formaba parte del protocolo de registro habitual. Escribió: Savitskaya detuvo movimiento, orientación hacia sector sin objetivo asignado, duración aproximada, 70 segundos. Esperé sin intervenir, retomó tarea sin explicación. Esas 2 últimas palabras son fundamentales. Sin explicación. Yanibekov no le preguntó, no porque no le llamara la atención, sino porque, según confesó años después en una entrevista concedida a un periodista alemán en 1997, algo en la forma en que ella estaba me indicó que era mejor no interrumpir. Yanibekov, veterano militar, piloto de combate, hombre que había pasado más de 140 días en el espacio a lo largo de su carrera, sintió que interrumpir habría sido una intromisión, no en una tarea técnica, en algo que no supo nombrar. Pero lo que Yanibekov no sabía en ese momento es que el Centro de Control Terrestre en Kaliningrado había registrado simultáneamente y de forma independiente algo que los técnicos de turno no lograron explicar en las siguientes horas: una anomalía electromagnética localizada en el sector orbital donde se encontraba la estación durante aquellos 70 segundos. No fue una interferencia de comunicaciones. No fue una fluctuación de los sistemas de la propia estación. Fue una lectura externa, proveniente de fuera del perímetro de la nave, que los instrumentos de monitoreo captaron durante exactamente 68 segundos y que después desapareció sin dejar rastro en ningún otro sistema de medición. 68 segundos de anomalía electromagnética, 70 segundos de inmovilidad inexplicable. 2 segundos de diferencia que cualquier metodología científica honesta consideraría margen de error instrumental. 3 fuentes independientes.
Un mismo intervalo temporal, un mismo punto en el espacio. Cuando los médicos recibieron a Savitskaya en la cámara de evaluación posterior al paseo extravehicular, los signos vitales que registraron no correspondían al perfil de estrés agudo ni al de agotamiento físico. Correspondían a algo que el doctor Burenko describió en sus notas preliminares, antes de redactar el informe formal, con una palabra que no pertenece al vocabulario médico estándar. Escribió: postmeditativos. El pulso de Savitskaya era de 44 pulsaciones por minuto. El protocolo de la misión establecía que un pulso por debajo de 50 en el periodo inmediatamente posterior a actividad extravehicular intensa debía considerarse señal de alerta médica. Sin embargo, el doctor Burenko no activó el protocolo de alerta, porque junto al pulso bajo había algo que no encajaba con ningún tipo de crisis fisiológica. La actividad neurológica de Savitskaya, medida a través de los sensores integrados en su traje, era extraordinariamente elevada, no en las zonas del cerebro asociadas al miedo o a la respuesta de emergencia, en las zonas asociadas al procesamiento cognitivo complejo, a la integración de información y a lo que los neurocientíficos llaman con cierta incomodidad terminológica, estados de comprensión ampliada. Su cuerpo estaba en calma profunda. Su mente estaba trabajando a una intensidad que Burenko en sus notas comparó con la actividad neurológica de un matemático en el momento de resolver un problema que ha llevado años sin solución. 3 veces 14 respiraciones por minuto. Eso es lo que establece el rango normal en reposo. Savitskaya respiraba 3 veces 14 respiraciones. No, respiraba 3 veces por minuto. 14 es el número normal. Ella estaba en 3. Y sin embargo estaba completamente despierta, completamente presente, completamente lúcida. La sesión de evaluación psicológica que siguió al examen físico duró 2 horas y 19 minutos. Fue grabada en audio. La cinta magnética original fue clasificada junto con el informe escrito. Pero el informe escrito, las 6 páginas del Dr. Burenko, contiene una transcripción parcial de esa conversación. Y es en esa transcripción donde reside el núcleo de todo lo que el sistema soviético decidió ocultar. Savitskaya habló con calma, con la misma calma que había mostrado al salir de la cámara de oscuridad en 1981, sin énfasis dramático, sin el vocabulario exaltado de alguien que describe una revelación, con la precisión seca y funcional de una ingeniera que reporta datos. Dijo que durante los 70 segundos de inmovilidad en el exterior de la estación había experimentado lo que describió como un contacto sin canal. No había habido palabras. No había habido imágenes en el sentido visual del término. Había habido, según sus propias palabras transcritas en el informe, transferencia directa de comprensión, como si alguien pusiera libros enteros dentro de ti en menos de un segundo, pero no libros, certezas. Los médicos le pidieron que describiera el origen de esa transferencia. Savitskaya respondió con una palabra que Burenko transcribió en mayúsculas y rodeó con un círculo a lápiz en el margen del informe. Presencia, no un objeto, no una nave, no una luz ni una forma, una presencia. Algo que ella describió como enormemente inteligente, enormemente antiguo y completamente consciente de que yo estaba ahí. Algo que, en sus palabras, no me eligió a mí específicamente. Simplemente estaba ahí, y yo fui la primera en estar suficientemente quieta como para notarlo. Suficientemente quieta. Esa frase recorrió el informe como una corriente subterránea. Los evaluadores la subrayaron. Burenko la repitió en sus conclusiones. Porque implicaba algo que ningún protocolo de la carrera espacial soviética había contemplado. Que el espacio exterior no era simplemente un entorno físico que el ser humano debía conquistar con tecnología y valentía, sino también, posiblemente, un entorno en el que existían cosas que respondían no a la velocidad ni a la potencia, sino a la quietud. Las 3 comprensiones que Savitskaya reportó haber recibido durante esos 70 segundos fueron transcritas por Burenko con la cautela de quien sabe que está escribiendo algo que podría costarle la carrera. Las precedió de una advertencia metodológica que ocupa el primer párrafo de la página 4 del informe.
Lo que sigue no representa la posición institucional del equipo médico de la misión ni del Instituto de Medicina Aeroespacial. Se transcribe con fidelidad al relato del sujeto con el único propósito de documentación clínica. La evaluación de su naturaleza queda fuera del alcance de este informe. Primera comprensión según Savitskaya. La vida no es un fenómeno local ni accidental, es una propiedad estructural del universo, tan fundamental como la gravedad o el electromagnetismo. No aparece en ciertos lugares bajo ciertas condiciones. Está en todas partes, en formas que los instrumentos humanos aún no tienen categorías para detectar. Segunda comprensión. La separación entre el ser humano y el espacio que lo rodea es una ilusión funcional, útil para la supervivencia cotidiana, pero no real en ningún sentido profundo. Savitskaya lo explicó con una metáfora que Burenko transcribió textualmente, porque no supo cómo parafrasearla sin destruirla. Es como si toda tu vida hubieras creído que la orilla del río es el límite del agua, y de repente entendieras que también tú eres mayormente agua. Tercera comprensión y la que produjo mayor consternación entre los evaluadores. La humanidad se encuentra en lo que la presencia comunicó, según Savitskaya, como un periodo temprano. No primitivo en sentido peyorativo, temprano en sentido cronológico. Como una especie que lleva existiendo el tiempo equivalente a una mañana en una historia que dura siglos. Y alguna forma de inteligencia que no opera en escalas de tiempo humanas, es consciente de ese periodo temprano y lo observa con algo que Savitskaya no llamó vigilancia, sino, eligiendo la palabra con una precisión que sorprendió a los médicos, paciencia. Algo enorme, antiguo e inteligente estaba esperando, con paciencia, que la humanidad creciera. La comisión médica que revisó el informe de Burenko quedó dividida de una forma que resulta reveladora en sí misma. 3 de los 5 miembros votaron por iniciar un proceso de evaluación psiquiátrica formal. Sus argumentos fueron los que cualquier sistema cerrado y materialista produce ante lo que no puede categorizar. Alucinación inducida por estrés extremo. Privación transitoria de oxígeno que afectó el procesamiento cognitivo, síndrome disociativo de corta duración provocado por la experiencia del vacío. Los otros 2 miembros votaron por algo diferente, no por validar la experiencia de Savitskaya como evidencia de contacto extraterrestre, porque eso habría sido igualmente impreciso. Votaron por abrir una línea de investigación específica bajo la denominación de fenomenología de estados cognitivos ampliados en entornos de microgravedad y vacío. Un nombre largo, técnico y completamente neutro, diseñado para que pudiera existir dentro del sistema sin provocar las defensas ideológicas del mismo. Esa línea de investigación recibió un nombre en clave: Programa Gorizont. Y Svetlana Savitskaya no era su primer caso, era el 7º. Los 6 anteriores estaban en 18 páginas mecanografiadas, clasificadas bajo la misma categoría que el informe de Burenko, que un anciano desconocido depositó en el Archivo Estatal de Historia Contemporánea de Moscú en el otoño de 2017, dentro de un sobre manila sin remitente, y que un archivero llamado Leonid Baskov encontró al catalogar una donación anónima y no supo durante varios minutos si debía registrarla como documento histórico o llamar a alguien. Llamó a alguien, y ese alguien llamó a alguien más. Y así es como, 40 años después de que Svetlana Savitskaya se detuviera 70 segundos sobre el Océano Índico, comenzamos a saber lo que vio. En el otoño de 1968, un cosmonauta soviético llamado Georgi Beregovoi regresó de 17 días en órbita y le dijo a su médico de vuelo algo que no estaba en ninguna lista de síntomas posibles. Dijo que había sentido que el espacio lo miraba, no con hostilidad, no con indiferencia, con una atención específica, deliberada y completamente calmada, como la de alguien que lleva mucho tiempo observando algo pequeño moverse sobre una superficie grande y reconoce, sin sorpresa, cada uno de sus gestos. Beregovoi era un hombre de 57 años en ese momento, general de aviación, héroe de la Gran Guerra Patriótica, piloto con miles de horas de vuelo. No era un hombre dado a la poesía ni a la imprecisión. Cuando dijo que el espacio lo miraba, lo dijo con el mismo tono con que habría reportado una lectura de altímetro. Su médico de vuelo tomó nota.
clasificó la observación bajo experiencias subjetivas atípicas en entorno orbital. Archivó el documento y siguió adelante. Ese documento fue el primero de los 18 que el anciano anónimo depositó en el archivo de Moscú en 2017. El primero de los 7 testimonios que el programa Horizont recogió entre 1968 y 1986. El primero de una serie de relatos que, vistos uno a uno, podían descartarse como anécdotas de individuos bajo estrés extremo, pero que vistos en conjunto formaban algo completamente diferente. Formaban un patrón. El sobre Manila que Leonid Baskov encontró en el archivo contenía, además de las 18 páginas del expediente principal, una nota manuscrita de 2 párrafos escrita en papel sin membrete. La letra era de anciano, ligeramente temblorosa en las ascendentes, firme en las horizontales, como si la mano hubiera perdido fuerza vertical, pero conservara la memoria muscular de décadas de escritura disciplinada. La nota no estaba firmada. Decía, según la transcripción que Baskov realizó antes de entregar el sobre a sus superiores, lo siguiente: esto debería haber sido destruido en 1992. No lo destruí porque no pude, no porque tuviera miedo de las consecuencias de destruirlo, sino porque me pareció un crimen destruir algo verdadero. Tengo 81 años. Cuando muera, nadie más sabrá que esto existió. Es mejor que alguien lo sepa, aunque no sepa qué hacer con ello. Segundo párrafo. Los 7 dijeron lo mismo. Eso es lo que importa. Los 7. Los 7. Beregovoy en 1968. 4 nombres más cuyos expedientes individuales forman parte del archivo y que por razones de privacidad respecto a personas aún con familiares vivos no publicaremos en este texto, pero que han sido verificados como cosmonautas reales con misiones documentadas en las fechas indicadas. Savitskaya en 1984. Y un séptimo caso, fechado en febrero de 1986, cuyo nombre aparece en el expediente con una tarjadura de tinta tan densa e uniforme que ninguna técnica de recuperación documental ha logrado hasta ahora atravesarla. Alguien, antes de depositar el sobre en el archivo, borró un nombre. Ese detalle no es menor. Significa que quien entregó los documentos eligió con cuidado qué revelar y qué proteger. No actuó desde el impulso desordenado de quien simplemente quiere librarse de un peso. Actuó con criterio, con la deliberación de alguien que había pensado durante mucho tiempo en exactamente qué parte de la verdad el mundo estaba preparado para recibir. Los 6 testimonios legibles del archivo, incluyendo el de Savitskaya, comparten 4 características que los investigadores que tuvieron acceso al expediente han señalado repetidamente como el núcleo del patrón. Primera característica: todos ocurrieron durante periodos de baja actividad instrumental. Es decir, momentos en que el cosmonauta no estaba ejecutando una tarea técnica específica, no estaba comunicándose con el control de tierra, no estaba monitoreando sistemas. Momentos de pausa, momentos en que la mente, liberada de la presión del procedimiento, quedaba simplemente presente en el entorno. Segunda característica: ninguno de los 6 describió la experiencia como visión, alucinación o sueño. Todos usaron con vocabularios distintos y en fechas separadas por años, variantes de la misma categoría, percepción directa de una presencia, no algo visto, algo sentido con una certeza que, en palabras del cuarto cosmonauta del archivo, no tenía la textura de una emoción sino la de un dato. La textura de un dato. Un ingeniero soviético formado en el materialismo dialéctico más riguroso que el sistema educativo de su país podía producir, describiendo una experiencia mística con vocabulario epistemológico, no porque quisiera darle legitimidad científica, sino porque era la descripción más precisa que encontraba. Tercera característica: los 6 reportaron, con variaciones de detalle pero identidad de contenido, la misma percepción central, que la presencia era antigua, no en el sentido de que pareciera vieja o desgastada, sino en el sentido de que operaba en una escala de tiempo tan diferente de la humana que la diferencia era cualitativamente imposible de imaginar. Uno de ellos lo expresó así: como si yo fuera una chispa y ella fuera el fuego del que vienen todas las chispas, y el fuego no tuviera prisa porque lleva ardiendo desde antes de que existiera la palabra prisa. Cuarta característica:
y la más perturbadora para los evaluadores del programa Horizont. Los 6, sin excepción, describieron la experiencia como positiva, no eufórica, no extática en el sentido religioso del término, positiva en el sentido más elemental y más profundo. Sintieron que lo que percibieron era fundamentalmente bueno, no indiferente, no amenazante. Algo que, en palabras de Bregovoy, el primero de todos, quería que siguiéramos adelante. Quería que siguiéramos adelante. Un hombre que había visto morir compañeros en la guerra, que había pasado décadas preparándose para morir él mismo en nombre de una ideología que reducía el universo a materia y relaciones de producción, volvió del espacio diciendo que había sentido que algo enorme e inteligente quería que la humanidad continuara su camino. Y el sistema que recibió ese testimonio no supo si archivarlo como patología o como descubrimiento. Así que hizo lo que los sistemas hacen cuando no saben qué hacer con algo. Lo clasificó, lo separó, lo guardó en un lugar donde existía sin existir y creó un programa de investigación con nombre técnico y objetivos deliberadamente vagos para estudiarlo sin tener que nombrarlo. Programa Horizont. Horizonte, como si el nombre mismo fuera una admisión. Estaban mirando hacia algo que estaba más allá del borde de lo que podían ver y lo sabían. El programa Horizont funcionó de forma discontinua entre 1969 y 1987. Sus archivos, según el expediente recuperado, nunca superaron las 200 páginas en total. No tuvo laboratorio propio. No tuvo presupuesto asignado de forma directa. Operó en los márgenes de otras estructuras institucionales, utilizando recursos prestados y personal que oficialmente trabajaba en proyectos diferentes. Era en la práctica un programa que no existía para el sistema que lo financiaba. El equipo central estuvo formado en distintos momentos por entre 3 y 7 personas. Psicofisiólogos, un neurofísico de la Academia de Ciencias de Moscú, cuyo nombre aparece en el expediente completo, 2 psicólogos militares y, de forma intermitente y nunca oficialmente, un filósofo de la Universidad Estatal de Moscú que había escrito su tesis doctoral sobre epistemología de los estados alterados de conciencia en condiciones de privación sensorial. Ese filósofo, cuyas iniciales en el archivo son IBEPTO, fue el único miembro del equipo que no procedía de las ciencias duras. Y según el expediente, fue también el único que en las reuniones internas del programa se atrevió a plantear en voz alta la pregunta que todos los demás formulaban solo en los márgenes de sus informes. La pregunta era, ¿y si no es una anomalía cognitiva? ¿Y si los cosmonautas están percibiendo algo real? La pregunta no fue respondida. No podía hacerlo con los instrumentos que el programa tenía disponibles, pero su formulación cambió el tono de los debates internos, y eso es visible en los documentos. A partir de cierto momento, las conclusiones de los informes dejaron de buscar la explicación reduccionista y comenzaron a conformarse con describir el fenómeno con la mayor precisión posible, dejando la interpretación en suspenso. Eso es, en ciencia, una forma de honestidad. También es, en burocracia, una forma de cobardía. Y en el contexto soviético de los años 70 y 80, eran ambas cosas simultáneamente. El sexto testimonio del archivo, el de 1982, es el más detallado de todos. Ocupa 4 páginas por sí solo. El cosmonauta que lo protagoniza, identificado solo como sujeto F en el expediente, pasó 185 días en órbita durante esa misión, el periodo más largo documentado en el archivo del programa Horizont. Y durante esos 185 días, según su testimonio, la experiencia no ocurrió una vez, ocurrió 9 veces. 9 veces en 185 días, siempre durante periodos de baja actividad, siempre con las mismas características físicas que documentaban los monitores: descenso del pulso, reducción drástica de la frecuencia respiratoria, elevación simultánea de la actividad neurológica en las zonas de procesamiento complejo. 9 veces la misma presencia. 9 veces la misma certeza de que no era una producción de su mente, sino algo exterior que respondía a su quietud. El sujeto F describió algo más que los otros 5 no habían mencionado, o que los otros 5 habían mencionado, pero los evaluadores no habían transcrito con la misma atención.
Describió una sensación de progresión, como si cada uno de los 9 encuentros fuera una continuación del anterior, como si la presencia estuviera, con toda la paciencia de algo que no mide el tiempo en años, sino en escalas que hacen que los años sean lo que los segundos son para nosotros, construyendo algo. No transmitiendo información de forma comprimida, como Savitskaya había descrito, sino algo más lento y más profundo. Algo que el sujeto F, con la dificultad visible de quien intenta usar palabras para describir algo para lo que las palabras no fueron inventadas, llamó familiarización mutua. Familiarización mutua. Como si la presencia no solo estuviera siendo percibida, como si también estuviera por su parte conociendo a ese hombre específico flotando en su cápsula metálica sobre el planeta azul, respirando 3 veces por minuto en la oscuridad entre las estrellas. El séptimo caso, el de febrero de 1986, cuyo nombre está tarjado, es el que cierra el archivo y el que más preguntas deja sin respuesta. No por lo que dice, sino por lo que no dice. Las páginas correspondientes a ese expediente son las más breves de todas. Apenas página y media. Y a diferencia de los otros 6 que contienen transcripciones directas del testimonio del cosmonauta, las páginas del séptimo caso contienen solo notas del evaluador, sin citas textuales. Como si alguien hubiera decidido que las palabras exactas de ese cosmonauta no debían quedar escritas en ningún lugar. Las notas del evaluador dicen en síntesis que la experiencia del sujeto G fue cualitativamente diferente a las anteriores. No en el sentido de que fuera más perturbadora o más difícil de procesar, sino en el sentido de que el sujeto G regresó con algo específico, no con comprensiones generales sobre la naturaleza del universo, con algo concreto articulado que el evaluador describe en sus notas solo como información de naturaleza no verificable en el estado actual del conocimiento humano, información, no percepción, no sensación, información. El evaluador no transcribió esa información, o la transcribió en un documento separado que no estaba en el sobre, o alguien la extrajo del sobre antes de depositarlo en el archivo, no lo sabemos. Lo que sabemos es que las notas del evaluador cierran con una frase que, en el contexto de todo lo anterior, resuena de una forma que ningún análisis académico logra agotar del todo. La frase dice, el sujeto G afirma que la presencia le comunicó que este tipo de contacto lleva ocurriendo desde antes de que existieran instrumentos para registrarlo, y que seguirá ocurriendo cuando los instrumentos actuales sean ya historia antigua. El sujeto no mostró angustia al reportar esto, mostró lo que solo puedo describir como alivio. El séptimo cosmonauta soviético que sintió en el espacio la presencia de algo enormemente antiguo e inteligente, volvió a la Tierra con alivio. Como si la respuesta a una pregunta que no sabía que llevaba toda la vida haciendo hubiera llegado finalmente, desde un lugar inesperado, en el idioma más silencioso del universo. Svetlana Savitskaya tiene hoy 76 años. Vive en Moscú. Es diputada. Ha sido diputada durante décadas. Y su figura pública es la de una mujer de carácter firme, ideas claras y ninguna tendencia a la vaguedad sentimental. Nunca ha negado que durante su segundo vuelo al espacio ocurrió algo que no estaba en el plan de vuelo. Nunca ha dado detalles que contradigan el informe clasificado, pero tampoco los ha confirmado en público con la precisión que ese informe contiene. Lo que sí dijo en una entrevista concedida en 2016 a un periodista de la revista científica rusa Nauka y Chisn fue una frase que el periodista transcribió sin aparente conciencia de su peso, como si fuera simplemente un comentario al margen sobre filosofía espacial. La frase decía, creo que el universo no está tan vacío como tendemos a pensar. Una frase que, leída por alguien que no conoce el expediente del programa Horizont, suena como el optimismo genérico de una anciana que dedicó su vida a explorar el cosmos. Leída por alguien que sí conoce el expediente, suena a otra cosa completamente. Suena a una mujer que sabe exactamente lo que dijo aquel día a los médicos, que sabe exactamente lo que está en esas 6 páginas, que lleva 40 años eligiendo con precisión de ingeniera qué decir y qué callar, y que en 2016 decidió que podía permitirse una sola frase, una sola, verdadera, inatacable, sin pruebas que la comprometan y sin falsedad que la desdiga. El universo no está tan vacío como tendemos a pensar.
Los archivos no mueren solos. Alguien tiene que matarlos. Alguien tiene que tomar la decisión, firmarla, delegarla y asegurarse de que la persona que ejecuta la orden entiende que no está destruyendo papel. Está destruyendo memoria. Está borrando del registro de lo ocurrido algo que ocurrió de verdad, con testigos, con instrumentos, con fechas y firmas y sellos institucionales. Está haciendo que la realidad retroceda un paso y la versión oficial avance otro, hasta que la distancia entre ambas sea tan grande que nadie recuerde que alguna vez estuvieron juntas. En la Unión Soviética de los años finales, entre 1988 y 1992, alguien tomó esa decisión respecto al programa Gorizont, y casi lo logró. Para entender la destrucción es necesario entender primero el contexto en que se produjo. La perestroika de Mikhail Gorbachev no fue solo una reforma económica ni una apertura política. Fue, en sus consecuencias más profundas y menos anticipadas, una crisis de identidad institucional sin precedentes en la historia soviética. Las estructuras que durante décadas habían funcionado con la certeza granítica de quien no necesita justificarse de repente, se encontraron en la situación incómoda de tener que explicar qué habían hecho y por qué. Los archivos se convirtieron en un problema. No solo los archivos del KGB, que contenían décadas de vigilancia, represión y operaciones encubiertas. También los archivos de las instituciones científicas, militares y médicas que habían operado en los márgenes del sistema oficial, en esa zona gris donde la burocracia soviética guardaba todo aquello que no sabía cómo clasificar, pero tampoco se atrevía a ignorar. El programa Gorizont vivía exactamente en esa zona gris, y cuando la zona gris comenzó a iluminarse con la luz incómoda de la glasnost, alguien decidió que era mejor que el programa desapareciera antes de que alguien empezara a hacer preguntas sobre él. La orden de cierre del programa Gorizont fue emitida en marzo de 1987. No con ese nombre, porque el programa nunca había existido oficialmente con ese nombre. Fue emitida como parte de una reorganización más amplia del Instituto de Medicina Aeroespacial de Moscú, en un documento administrativo de rutina que nadie que lo leyera sin contexto habría identificado como el certificado de defunción de 2 décadas de investigación sobre algo que ningún manual científico tenía categoría para describir. El programa cerró. Sus investigadores fueron reasignados. Su pequeño archivo, las 200 páginas aproximadas que documentaban los 7 casos y los debates internos del equipo, fue transferido a una unidad de almacenamiento del Ministerio de Defensa en las afueras de Moscú. Durante 2 años, las páginas simplemente existieron en ese almacenamiento, sin que nadie las consultara ni nadie las reclamara, como objetos olvidados en una habitación cuya llave se ha perdido. Entonces llegó 1989. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. En los meses siguientes, mientras las repúblicas soviéticas comenzaban el proceso de desintegración que concluiría formalmente en diciembre de 1991, las instituciones del Estado soviético entraron en un periodo de parálisis y vértigo institucional que los historiadores han descrito con muchos nombres, pero que en la práctica se parecía a esto. Nadie sabía ya quién tenía autoridad sobre qué. Las cadenas de mando se fragmentaban semana a semana, y en ese caos administrativo algunos archivos fueron destruidos con prisa y otros fueron simplemente abandonados. El archivo del programa Gorizont recibió una orden formal de destrucción en agosto de 1992, firmada por un funcionario del Ministerio de Defensa de la nueva Federación Rusa, cuyo nombre aparece en el registro administrativo de la unidad de almacenamiento. La orden era estándar: destrucción por incineración de documentos clasificados sin valor operativo actual. Un funcionario de la unidad de almacenamiento, cuya identidad nunca ha sido confirmada públicamente, pero cuya actuación es reconstruible a partir de lo que sobrevivió, recibió esa orden y la ejecutó de forma incompleta. Destruyó la mayor parte del archivo, pero separó un sobre con 18 páginas y una nota manuscrita. Se lo llevó a casa y lo guardó durante 25 años. No sabemos su nombre. No sabemos si era el anciano que en 2017 entró en el Archivo Estatal de Historia Contemporánea de Moscú. Depositó el sobre en la ventanilla de recepción de donaciones y se fue sin identificarse. Pero la cronología es coherente. Si tenía poco más de 50 años en 1992,
Tendría 81 en 2017, que es exactamente la edad que el autor de la nota manuscrita dice tener. Un hombre que en 1992 recibió una orden de destruir algo verdadero y no pudo hacerlo. Un hombre que pasó 25 años guardando ese sobre en algún lugar de su casa, en alguna ciudad de Rusia, sabiendo lo que contenía y sabiendo que si alguien lo encontraba antes de que él decidiera qué hacer con él, las consecuencias podrían ser complicadas. Y que finalmente a los 81 años decidió que era mejor que alguien lo supiera, aunque no supiera qué hacer con ello. Leonid Baskov, el archivero que recibió la donación, tardó 3 semanas en decidir a quién reportarla. No porque dudara de su deber profesional, sino porque durante esas 3 semanas leyó las 18 páginas varias veces, y cada vez que terminaba de leerlas se encontraba sentado en silencio durante un periodo que él mismo, en la entrevista concedida a este medio en 2022, describe con una sonrisa incómoda como más largo de lo normal. No es que el contenido me asustara, dijo Baskov. Es que cada vez que terminaba de leer me quedaba pensando en lo mismo, en que si era verdad cambiaba todo, y si no era verdad era la elaboración más sofisticada y más inútil que jamás había visto fabricar a nadie. Porque ¿quién fabrica algo así y lo destruye casi todo y guarda solo 18 páginas durante 25 años? Eso no tiene ningún sentido como operación de desinformación, tiene todo el sentido como acto de conciencia. Un acto de conciencia. La frase de Baskov resume con precisión el dilema que el archivo del programa Gorizont plantea a cualquiera que lo examine con honestidad. No es un documento que pide crédito, es un documento que pide atención. Y la diferencia entre las dos cosas es enorme. Pedir crédito significa decir, esto ocurrió, créeme. Pedir atención significa decir esto fue registrado con rigor por personas que tenían todos los incentivos institucionales para no registrarlo. Y el hecho de que lo registraran de todas formas y de que alguien se arriesgara a preservarlo, merece al menos que alguien lo lea con cuidado. Hay una pregunta que este archivo no puede responder y que sin embargo es imposible no formular al llegar a este punto de la investigación. Si el programa Gorizont documentó 7 casos similares en la Unión Soviética entre 1968 y 1986, ¿qué estaba ocurriendo simultáneamente en el programa espacial americano? La pregunta no es retórica. Tiene fundamento documental, aunque ese fundamento sea más tenue y más difícil de verificar que el archivo soviético. En 1973, el astronauta Edgar Mitchell, que había caminado sobre la Luna en la misión Apolo 14 de 1971, fundó el Instituto de Ciencias Noéticas en California, una organización dedicada al estudio científico de la conciencia y de experiencias que la ciencia convencional no tiene instrumentos para investigar. Mitchell declaró públicamente en múltiples ocasiones a lo largo de las décadas siguientes que durante su regreso de la Luna experimentó lo que describió como una repentina certeza de que el universo era de alguna forma consciente e inteligente y que esa certeza no tuvo la forma de una creencia sino de un dato percibido directamente. Un dato percibido directamente, la misma formulación con vocabulario diferente que el cuarto cosmonauta del archivo soviético utilizó para describir su experiencia. Mitchell era ingeniero aeronáutico con doctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts. No era un hombre predispuesto al misticismo, era exactamente el tipo de persona para quien la distinción entre creencia y dato importa de una forma que no es filosófica sino práctica y cotidiana, y eligió esa formulación específica porque era la más precisa que encontraba. La NASA no abrió ningún programa equivalente al Gorizont, o si lo abrió, no ha habido hasta la fecha ningún sobre depositado anónimamente en ningún archivo americano con 18 páginas adentro. Pero la pregunta permanece abierta como una puerta que nadie ha cerrado, porque nadie sabe si lo que hay al otro lado es mejor dejarlo donde está o traerlo aquí. ¿Estaban los astronautas americanos experimentando lo mismo? ¿Lo reportaban? ¿A quién? ¿Con qué consecuencias institucionales? No lo sabemos. Y el hecho de que no lo sepamos no significa que no haya ocurrido. Significa solamente que si ocurrió, alguien tomó decisiones diferentes sobre qué hacer con ello. O las mismas decisiones con mayor eficiencia. Svetlana Savitskaya aterrizó en las estepas de Kazajistán el 29 de julio de 1984.
11 días después del lanzamiento, con todos los récords que la misión había planificado batir y con 6 páginas clasificadas que nadie en la conferencia de prensa del día siguiente iba a mencionar. La conferencia de prensa fue un éxito. Los periodistas recibieron datos técnicos, fotografías, declaraciones sobre el triunfo del programa espacial soviético y sobre el lugar de la mujer en la vanguardia de la exploración humana. Savitskaya respondió preguntas con la precisión económica que siempre la caracterizó. Sonrió en los momentos en que sonreír era apropiado. No dijo nada falso. Simplemente no dijo todo. Esa es la diferencia que este archivo ilumina con una claridad que ninguna teoría de la conspiración necesita para sostenerse. No hubo fabricación. No hubo sustitución de la realidad por una ficción. Hubo selección. Hubo la decisión tomada por varias personas en varios niveles del sistema soviético de que cierta parte de lo que había ocurrido en el espacio pertenecía a una categoría que el sistema público no tenía preparada para recibirla y que por lo tanto era mejor dejarla en el archivo clasificado mientras el sistema encontraba esa categoría. El sistema nunca encontró esa categoría. El sistema colapsó antes, y las páginas quedaron en el sobre, y el sobre quedó en la casa del anciano. Y el anciano envejeció durante 25 años con ese peso específico que tienen las verdades que nadie más conoce, hasta que una mañana de otoño de 2017 decidió que ya había guardado suficiente tiempo algo que no le pertenecía a él, sino a todos. Hay una última cosa que decir sobre Svetlana Savitskaya, y es la más simple de todas. Tiene 76 años. Tiene buena salud. Tiene una carrera política activa y una reputación construida sobre décadas de competencia demostrada en entornos donde la incompetencia tiene consecuencias físicas inmediatas. No necesita la validación de nadie. No tiene nada que ganar confesando nada y nada que perder guardando silencio. Y sin embargo, en 2016 eligió decir aquella frase: el universo no está tan vacío como tendemos a pensar. Una mujer que podría haber dicho simplemente que el espacio es hermoso, que la experiencia de orbitar la Tierra cambia la perspectiva, que es difícil describir con palabras lo que se siente flotando sobre el planeta azul. Frases que todos los astronautas y cosmonautas del mundo han dicho en versiones ligeramente distintas y que nadie recuerda al día siguiente porque son exactamente lo que se espera que digan. Ella no dijo eso. Dijo algo más preciso, más extraño, más difícil de desechar. El universo no está tan vacío como tendemos a pensar. No dijo que estuviera lleno. No dijo que hubiera vida inteligente en otras partes. No hizo ninguna afirmación que pudiera ser verificada o refutada. Dijo que el vacío que asumimos es menor de lo que creemos, que hay algo en el espacio que nuestra tendencia perceptiva subestima. La frase de una ingeniera. La frase de alguien que mide las palabras antes de usarlas con la misma atención con que mide los sistemas antes de confiarles su vida. Una frase que, en el contexto de todo lo que hemos examinado en este texto, no suena como filosofía de domingo por la tarde. Suena como el resumen más austero y más honesto que una persona puede hacer de algo que vivió hace 40 años, 70 segundos de quietud en el vacío, y que desde entonces lleva dentro con la tranquilidad de quien recibió una respuesta antes de tener edad suficiente para formular bien la pregunta. Las 6 páginas existen. El archivo existe. Los 7 testimonios existen. El anciano que no pudo destruir algo verdadero existió y actuó y dejó que llegara hasta aquí. El resto es silencio, pero es un silencio que habla. Y si uno aprende a estar suficientemente quieto, como ella aprendió a estar aquella mañana de julio sobre el Océano Índico, es posible que también uno empiece a escucharlo.